en tu Biblia, Segunda de Reyes, vamos a ver esta mañana un pasaje del Antiguo Testamento, siguiendo la línea de lo que venimos hablando, de lo que Dios nos viene hablando acerca de una pelea con el diablo. ¿Estás peleando? Amén. ¿Estás peleando o no? Amén. Pobre de ti si no peleas. Hay que pelear, hay que luchar contra el enemigo, para que el enemigo no tome ventaja sobre ti y te haga apartarte de los caminos de Dios o te haga un cristiano religioso sin vida, sin esperanza, sin testimonio, sin nada. Es necesario, sabéis que vivimos en un mundo físico y en este mundo físico vivimos rodeados por un mundo espiritual. Y en este mundo espiritual existe Dios, sus ángeles, el Espíritu Santo, pero también existe Satanás y sus demonios. Unos quieren nuestro bien, nuestra salvación, el otro quiere nuestro mal y nuestra perdición. Hay una guerra, hay una lucha en el mundo espiritual y nosotros no podemos ser impasivos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos decir ni con uno ni con otro, porque eso no existe. O estás con uno o estás con otro. O sirves a uno o sirves a otro. O adoras a Dios o adoras a Satanás. O vas para el cielo o vas para el infierno. O sirves a Dios o sirves a tus propios deseos, tus pasiones, inspirados o influenciados por espíritus demoníacos que tratan de arruinar tu vida, tu matrimonio, tu ministerio, en definitiva, destruirte. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él viene, nos instruye en su palabra para que nosotros seamos ¿qué? Sabios, para que vivamos, como dice el apóstol Pablo, sabiamente, para que no nos dejemos influenciar por los espíritus inmundos que arrastren nuestra vida al caos, al desorden, a la muerte espiritual. Y oramos en esta mañana para que Dios abra nuestros ojos, Dios siga abriendo nuestros ojos. En esta mañana, mientras orábamos en el multiuso, la hermana Lenice, ella vio como una visión de una guerra, de este mundo espiritual del que yo estoy hablando, y Dios le mostraba algo, y quiero que ella comparta por aquí, pasa por aquí, comparte lo que Dios te mostró en esta mañana. Porque tenemos que ser conscientes que esto es una realidad. Esto es una realidad. Buenos días, iglesia. Dios bendiga. Y hay un grupo de intercesión todos los domingos, de intercesión todo domingo a las 10. Também invito aqueles que querem interceder pela igreja, pelo culto, esteja conosco para intercederos. E nessa intercessão, Deus abriu em meu coração para fazermos um círculo de oração e colocar o pastor em meio, para que nós outros orássemos a Ele, a Deus pela vida do nosso pastor. E Deus colocava para nós orarmos, blindando o coração, a mente, a vida do pastor, guardando de todos os ataques. E nesse momento Deus me mostrou como dados, setas, dados, ele iria um dado à frente do pastor e chegava aqui e caía. Em suas costas também, em sua espalda, e na outra não chegava e caía. E Deus tinha blindado o pastor desses ataques demoníacos. Sim? E Deus colocava em meu coração que Deus estava blindando o pastor hoje, porque grande é a guerra e a fúria de Satanás. Mas o Senhor hoje, em nome de Jesus, te respalda, te guarda, te blinda com a couraça da justiça, coloca em ti esta cobertura que Deus mostrava nesta manhã. Sim? Satanás não tem poder
na vida do pastor, ministerial, financeira, personal, de todas as formas. O Senhor hoje, em nome de Jesus, blindou o pastor para isso, porque grande é a fúria pelo trabalho tão maravilhoso, bendecido tem sido feito pela vida do pastor. Então, eu invito a vocês a orar sempre, colocar o nosso pastor, nossa pastora, Mariluz, esse trio bendecido, que está sendo uma obra maravilhosa na casa de Deus. Oremos por eles, para que o inimigo não tenha poder em afetar, não também na saúde, em todos os aspectos, para que Deus venha guardar. E hoje o Senhor mostrou, eu pude ver pela misericórdia de Deus, esses dados sendo colocados por terra, em nome de Jesus. Amém. E quando subimos, Deus me colocou uma palavra, posso ler a palavra aqui, pastor? Uma palavra? Aqui, só um minuto. Que está em Salmo 3. Aleluia. E diz assim, pastor, Salmo 3, 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória és que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Amém. O Amém. Senhor tem acordado porque o Senhor tem te sustentado. Aleluia. O Senhor tem te guardado. Está aqui em pé porque Deus tem te usado e vai te usar muito mais para a obra que Ele tem para ti. Amém. Amém. Então clama a Ele e Ele responderá. Amém. Aleluia. Amén, damos gracias a Dios, porque Él revela estas cosas. Hay una lucha, hay una guerra espiritual y Satanás continuamente está lanzando dardos de fuego. Dice el apóstol Pablo, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Y esto no es solo contra mi persona, es contra todo el que es cristiano. Si tú eres cristiano, tú tienes un enemigo. Si eres cristiana, hay alguien que desea tu mal, que desea destruirte, que desea arruinar tu vida y desea acabar contigo. Por eso tienes que hacer. Por eso tienes que batallar, tienes que pelear contra el enemigo. No puedes amedrentarte, no puedes ignorarlo, no puedes hacer como si contigo no pasa nada, porque de eso se aprovecha. Se aprovecha de eso y te da más fuerte, te da el doble. ¿Sí? Pero nosotros, Dios nos ha dado armas para que luchemos contra la muerte de maldad. Por lo tanto, os animo, mi hermano, a que no desmayemos en esta lucha. No te duermas. Dile al que tiene a tu lado, no te duermas. No te duermas. Hay que estar bien despiertos espiritualmente. No podemos dormirnos. El enemigo, si te duermes, ya eres cabo. Y tenemos que ser conscientes de esta verdad. Quiero en esta mañana compartir una palabra de Dios. Y quiero, más que compartir y predicar, lo que quiero es que la Biblia te predique, que la Biblia nos hable a cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver a través de una historia, de la historia del rey Ezequiel. Va a ser la Biblia quien nos va a ministrar. Sí, vamos a ver su historia y vamos a ver cómo Dios intervino en la vida de este hombre. Busca en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver quién era Ezequías. ¿Quién era este rey Ezequías? Bueno, la Biblia dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Como bien sabéis, ya hemos hablado en otras ocasiones, que el pueblo hubo un momento en la historia que se dividió, el reino del sur, el reino del norte. Aquí queda Israel a un lado y está reinando Oseas, y en Judá está reinando el rey Ezequías. Comienza a reinar, dice que en el tercer año de Oseas. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar Ezequías, era de 25 años y reinó
en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Fíjate que Dios también honra a las madres. Tú vas a ver biográficamente y vas a ver los nombres padre, y en la inmensa mayoría aparece también la madre. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios dignifica a la madre, que Dios reconoce a la madre, que Dios honra a la madre. Y ejemplo nos da Dios para que sigamos sus pisadas. Amén. Pero estamos en la historia del rey Ezequías. 29 años dice que reinó en Jerusalén. Con 25 años comenzó a reinar. Este fue este rey. Y vamos a ver un poco cómo era el rey Ezequías. ¿Qué características, qué personalidad, qué principios tenía él en su vida? Dice el versículo 2 que versículo 3, mira, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo qué? Lo recto. ¿Qué significa eso? Que hizo lo que Dios quería que hiciese, hizo la voluntad de Dios. Él estaba enfocado en Dios y su preocupación era por hacer lo recto delante de Dios. Posiblemente Ezequías meditaba en sus caminos, posiblemente meditaba en las decisiones que tenía que tomar y se cuidaba que las decisiones que tomara no fuesen contrarios a los principios de Dios. ¿Qué más hacía Ezequías? Dice que hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Su padre no era físicamente David, eso es del linaje donde él venía. Ahora, ¿qué hizo más? Versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto es lo que hacía el rey Ezequías. Era temeroso de Dios. Él quitó la idolatría, todos los ídolos, todo lo que en los lugares altos era donde la gente iba a adorar. Y aquí habla de una reina, de una diosa Acera. Esta mujer Acera, o esta diosa, sabéis que los dioses no existen aparte de Dios, ¿no? Pero se les llama dioses, falsos dioses. Pero esta diosa Acera era la diosa de la fertilidad. Era considerada esposa de la deidad principal llamado El. En otras civilizaciones o en otras culturas se le llamó Baal. A este dios se le atribuía que era pareja de este Baal, de este dios también llamado El. Y también se la consideraba como la madre de los dioses. Se cree, la mitología habla que ella tuvo 70 hijos y que estos fueron los dioses luego, ¿no? O sea, aquí vemos la madre diosa dando a luz a otros dioses, donde los pueblos paganos, los fenicios, los cananeos, les adoraban y les rendían culto, y les rendían ofrendas, sacrificios y todo esto. También es conocida como la diosa de la fertilidad. También se cree que tenía algún tipo de parentesco con una diosa también Afrodita. Ella estaba representada, llevaba una serpiente en su mano y llevaba un vestidito de lino desnuda y a lomos de un león. Esa era su imagen, el ídolo a quien ellos adoraban. Y dice aquí que le estaban ofreciendo, dice, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. Es decir, todos los ídolos, y luego toman la serpiente que Moisés hizo cuando las serpientes mordían al pueblo,
por orden de Dios, la levantó en un asta y dijo: todo el que mire la serpiente será salvo del veneno de la serpiente. Y eso estaba simbolizando y representando a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero en este momento de la historia, ellos habían tomado ese símbolo, esa figura, y le estaban adorando, le estaban quemando incienso. Totalmente sumergidos en la idolatría estaba el pueblo y en la hechicería. Muchos de ellos adorando a dioses falsos y paganos. ¿Y qué hizo Ezequías cuando llegó al reino? Cuando llegó al reino, lo primero que hizo es quitar, sacar todo eso fuera e implantar la adoración a Dios. Cambió drásticamente. Y eso, mi hermano, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que sacar todo de nuestro corazón, toda la hechicería, toda la idolatría, todos esos, a veces, esos vicios que están en nosotros, esas inclinaciones, esas pasiones por lo carnal, por lo que no vale la pena, por aquello que ofende a Dios. ¿Sí? Hay cosas en diferentes culturas que ofenden a Dios. Si tú sabes que eso ofende a Dios, sácalo de tu corazón. Haz limpieza, como hizo el rey Ezequías cuando llegó al reino. Y Dios lo honró. Dios lo honró. Por eso dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios. Y todos los lugares altos, hizo limpieza general. Ahora en el versículo 5, nos muestra también lo que hacía. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Dónde estaba su esperanza? Dios. En Jehová Dios. ¿Dónde está tu esperanza? Dios. ¿Sí? Bien. Esa es la contestación rápida. Pero ahora en la práctica. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en tener un puesto de trabajo? ¿Está en tener una cuenta acordada en la Caixa o en el BBVA? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en que tu marido esté fuerte, sano para ir a trabajar, que traiga el sustento? ¿Dónde está tu esperanza? Tu esperanza debe de estar en Jesús. Él es nuestra esperanza. Él puso su esperanza en Dios. Mira lo que dice la Biblia: ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. O sea, los guardó, los practicó, los ponía por obra, los consideraba en su vida. Y antes de tomar decisiones, él consideraba: ¿la decisión que voy a tomar está en línea con lo que Dios dice o no? ¿Está de acuerdo a lo que Dios mandó a Moisés? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? Y en ese pensamiento y en esa actitud de corazón vivía el rey Ezequías. ¿Te gustaría vivir a ti así? A mí sí. Y lucho todos los días porque eso sea así. Y hay que luchar para mantener esto. Porque si no luchas, el desánimo, la desesperanza, la preocupación, el afán, los intereses personales o laborales o qué sé yo, te pueden ir desviando, y cuando te quieras dar cuenta estás bien desviado de los caminos y de los propósitos de Dios. Como consecuencia de vivir esta vida, como consecuencia de vivir rendido a los pies de Jesús, dice la Biblia en el versículo 7 que Jehová, Dios, estaba con él. Ahora, ¿tú quieres que Dios esté contigo? Amén. Aparte de que esté en los cultos, ¿quieres que esté contigo? Amén. Las 24 horas del día. Mira, aquí tenemos un ejemplo en el rey Ezequías. Y la Biblia nos revela
en este libro, en esta historia que estamos leyendo, la Biblia nos revela el secreto para que esté Dios en ti. El secreto para que tú seas lleno de Dios y para que tengas el respaldo de Dios. Mira que dice más el texto, versículo 7. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía el rey, donde quiera que iba, donde quiera que salía, ¿qué hacía qué? Prosperaba. Ahora, ¿tú quieres que tu vida prospere? ¿Quieres que tu vida sea bendecida, prosperada donde quiera que vayas, donde quiera que estés? Si estás en España, eres prosperado. Si estás en Francia, eres prosperado. Si estás en Brasil, eres prosperado. Si estás en Ecuador, eres prosperado. Si estás en Honduras, eres prosperado. Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Porque Dios va contigo. Y Dios está contigo. Dios honra a los que le honran. Ahora es una ironía pensar que Dios está conmigo y que Dios me va a prosperar si yo no hago lo recto delante de Dios. Si yo no tengo en cuenta a Dios. Si yo tomo mis decisiones y luego le pido a Dios que Dios bendiga mi decisión. Es una ironía pensar que Dios va a estar conmigo y que Dios me va a prosperar. Pero el enemigo se encarga de hacer o de meter eso en nuestra mente a fin de que vivamos haciendo lo malo delante de Dios, pero que vivamos pensando que tenemos la bendición de Dios. Satanás es experto en la mentira porque él es el padre de mentira. ¿Sí o no? Yo puedo ver muchos. Aquí no, aquí no. Pero yo puedo ver a mucha gente hoy bajo esta mentira de Satanás. Es tiempo de despertar. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y caminará contigo. Y estará contigo. Y a donde quiera que vayas, Dios te prosperará. Dios te bendecirá. Porque la bendición de Dios no depende de otra cosa. La bendición de Dios en nuestras vidas depende de que le amemos a Él y que andemos rectamente delante de Él. Este era el rey Ezequías. Dios estaba con él. Tremendo ese pasaje, ¿no? Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y mira lo que dice la última parte del versículo. Él, Ezequías, se rebeló contra el rey de Asiria. Y mira, y no le sirvió. ¿Qué pasó aquí? El rey Ezequías, el rey de Asiria, bueno, quiero decir esto. Está representado, el rey de Asiria está representado como el enemigo, porque era el enemigo. Pero hoy está representado como Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Aquí sí, en el Antiguo Testamento luchaban cuerpo a cuerpo. Era cierto, tenían esta guerra, esta batalla. Pero hoy en día sabemos que nuestra lucha es espiritual. Entonces aquí en esta historia, el rey de Asiria está representando a Satanás. Y este rey de Asiria había venido y era un rey muy poderoso, Senaquerib. Y él había conquistado a otros reinos y a muchos reyes había doblegado y había esclavizado a su gente y estaban sirviéndole. Les obligaban a pagar tributos, a dar cosechas, a darles el pueblo y se los llevaba como esclavos y hacía de ellos lo que quería. Pero cuando él llega al trono, cuando él empieza a buscar a Dios, y él dice aquí, cuando él está en la autoridad, él dice que se rebeló contra este Satanás y dijo: tú ya no vas a comer más aquí. Ya un día se levantó y dijo: no te pago más ni un impuesto. Se rebeló en contra. Y dice que no le sirvió, no se doblegó a la voluntad del rey de Asiria.
¿Sabes? Muchos están viviendo así, están rendidos, sí, vienen a la iglesia, leen la Biblia, hacemos muchas cosas, pero todavía siguen siendo siervos de Satanás, porque todavía le sirven a Satanás. Todavía le sirven a Satanás porque son esclavos del pecado. Y en su corazón todavía hay ataduras, hay pecados quizás no confesados, quizás pecados que se siguen practicando en la oscuridad, en lo oculto. Aún sigue sirviendo a Satanás. Pero es hora de levantarse en el nombre de Jesús y decir: Satanás, ya no vas a tener parte ni suerte en mi vida. Hasta aquí. Ya no te voy a servir más. Yo voy a servir a Dios. Voy a romper con el pecado. Voy a dejar de practicar el pecado. Voy a dejar de buscar en la mentira. Voy a dejar de vivir con una doble máscara. Delante en público una cosa y en los secretos siendo otra. Voy a dejar de vivir así. Voy a enfrentar al enemigo cara a cara y te voy a decir: no te sirvo más. De hoy en adelante serviré a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Y comienza a ordenar la vida y comienza a hacer lo recto delante de Dios. Y como consecuencia Dios viene sobre ti, está contigo, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te da la fuerza, la sabiduría, la capacidad para enfrentar al enemigo y no ceder ni tu vida, ni la de tu familia, ni la de tu entorno. Amén. Tienes que pelear. Tienes que pelear. Dile al que tiene a tu lado: tienes que pelear. Eso es así. Tienes que pelear. Tienes que pelear. Mire, paralelo a Ezequías estaba reinando Oseas. Y él estaba reinando en Israel. Y mira lo que pasó. Mira, para que vean la diferencia, el contraste entre uno y otro. El versículo 9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Cuando dice que la sitió, quiere decir que la rodeó. La rodeó con todo su ejército, rodeó. Y por 3 años, sabéis que las ciudades normalmente estaban construidas con una muralla y habían las puertas y la gente entraba y salía. Pero cuando venían los enemigos, como en este caso, cerraban las puertas y la muralla les protegía de los enemigos. Entonces no podían entrar, o en algunos casos sí que entraban. Por ejemplo, Dios usó a Josué cuando él clamó y tocó la bocina, dice que las murallas de Jericó cayeron, ¿no? Y él pudo entrar y conquistar. Pero en otros casos, pues no, todo lo que hacían era sitiar la ciudad. Y cuando sitiaban la ciudad, la rodeaban y los que estaban dentro no podían abrir las puertas porque los enemigos entraban. Entonces era prohibido abrir la puerta. Si le abren la puerta al enemigo, entra. Y si el enemigo entra, te destruye. Si el enemigo entra, te destroza. Si el enemigo entra, te aniquila. Porque ese es su propósito. Ese es su fin. Hurtar, matar y destruir. Entonces los ciudadanos de la ciudad se guardaban, se cuidaban de no abrir la puerta cuando estaban sitiados. Y mira, por 3 años duró el asedio. Dice el versículo 10, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías. Quiere decir que por 3 años, imagínate, 3 años, sitiada Samaria. Ahora imagínate el asedio continuo del enemigo, lanzando amenazas, bajo
bajo la vigilancia del enemigo, bajo la presión del enemigo. Faltaba el alimento, faltaba el agua, la escasez se hacía notoria. El pueblo estaba en hambruna, estaban desesperados, ya no sabían qué hacer, hambrientos, sedientos, comiéndose a sus propios hijos. Eso es lo que hace el enemigo. Y cuando él viene y te asedia, o peleas y lo reprende y lo echa fuera, pues ahí va a estar continuamente siendo una amenaza para ti. Te va a hacer pasar hambre, te va a hacer pasar necesidad, escasez y una amenaza continua sobre tu vida. Y a los 3 años entraron y conquistaron la ciudad. Dice que y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6 de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria, mira lo que hizo, llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Jalal, en Gabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto, bueno, todo esto les pasó al pueblo. ¿Por qué les pasó esto al pueblo? ¿Por qué tuvo este fracaso el rey Oseas? ¿Por qué el enemigo los sació? ¿Por qué los destruyó? ¿Por qué se los llevó como esclavos? ¿Por qué destruyó la ciudad? ¿Qué pasó? La respuesta la tenemos en el versículo 12. Dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Resultado, Dios no está. Y si Dios no está, pobre de nosotros, si no está Dios. No habían obedecido la voz de Dios, habían quebrantado el pacto de Dios, no daban caso, no hacían ni caso a la palabra de Dios, habían quebrantado todo, no ponían en práctica lo que Dios les había enseñado a través de su palabra. Y como resultado, el enemigo viene, los asedia, los toma finalmente, los lleva cautivos a varios pueblos y allí los pone como esclavos. La palabra es bastante clara. Yo no sé cómo explicarlo más claro que está, porque más claro que está no se puede explicar. Pero eso, mira, entonces es una ironía pensar que yo no aplico la palabra de Dios a mi vida, que yo quebranto los mandamientos de Dios, y pensar que Dios va a estar conmigo, que Dios me va a defender, que por aprenderme ese texto que dice que más son los que están conmigo que los que están en contra de mí, que por aprenderlo de memoria ya va a ser una realidad que Dios va a estar conmigo. Y déjame decirte que no. El enemigo conoce la Biblia más que tú y yo. El enemigo se la conoce hasta la última coma de la Biblia. Y él es experto en tergiversar la Biblia, las Escrituras. Por eso hay tanta confusión hoy en día en el mundo. Mi hermano, anda rectamente delante de Dios. Sé un hombre o una mujer temeroso de Dios. Medita en tus caminos. Consulta a Dios antes de tomar decisiones. Cierra las puertas al pecado. No abras las puertas. Cierra tus puertas al pecado. Reprime tus deseos, tus pasiones. Tráelas a los pies de la cruz. Ríndelas al Señor. Y tendrás victoria. Dios estará contigo. Y a donde quiera que vayas, Él irá contigo y te prosperará y te bendecirá. Ahí vemos. De uno y otro. Claro, ¿no? ¿Es claro? Mira, eso mismo que le pasó al rey Oseas, que vinieron y sitiaron
Samaria, un poco más adelante en el tiempo, el rey de Asiria quiso venir también contra el rey Ezequías y hacer lo mismo. Y entonces vemos allí en el capítulo 19, entramos y comienza, bueno, en el versículo 19, perdón, el versículo 19, del versículo 19, 20 hasta el 36, allí viene este rey y comienza su amenaza contra el rey. Y hablando, vociferando desde fuera, insultaba, amenazaba, desafiaba a Ezequías y a Dios. Y les decía al pueblo, que no os mienta Ezequías pensando que Dios os va a librar. ¿Acaso no vengo yo en el nombre de Jehová para destruir esta ciudad? Les decía eso, para confundir al pueblo. Y en el versículo 19, mira lo que dice. 18-19, capítulo 18, versículo 19. Y les dijo el Rasaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, así dice el gran rey, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Qué te ha revelado contra mí? ¿En qué confías? O sea, el rey está amenazando a Ezequías y le está diciendo, ¿en qué confías tú? Y luego le dice, todos estos reyes, fulanito, 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 y comienza a enumerarle nombres de reyes y reinos que han caído bajo la mano del rey de Siria. ¿Y quién es ese Dios que os va a librar de la mano del rey de Siria? ¿En quién confías? No te va a librar, dice. Yo vengo en el nombre de Dios, de Jehová, para matar a este pueblo. Y la gente estaba oyendo, porque estaban en el muro todos, y estaban oyendo. Y querían confundir, no solo a Ezequías, quería confundir a todo el pueblo, para que todo el pueblo se volviera en contra del rey, para decir, mejor es que nos entreguemos y no que muramos. A lo mejor viene en el nombre de Dios. Quería confundir al pueblo. Sabes que el enemigo es experto en confundir al pueblo. Y a veces los pastores, los líderes, estamos dando una visión, dando una dirección para el pueblo, y el enemigo está confundiendo a la gente, usando a los que viven en pecado para confundir a la gente, usando a los que viven en la carne para que sean sus instrumentos para infundir desánimo y confusión. Así es que no dejes que el enemigo te use a través de la carne o a través del pecado. Porque el enemigo, lo mismo que Dios nos usa, el enemigo también nos usa. Y sin darnos cuenta podemos ser instrumentos en las manos del enemigo para ser de tropiezo, para a través de nuestra boca, de nuestras palabras, soltar palabras de confusión, palabras de desánimo. Es mejor, como el pueblo decía, se acordaban de los puerros, de las cebollas, es mejor que volvamos, es mejor que volvamos. Ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, no un instrumento del enemigo. Que tu boca no te traicione. Tápate la boca. Tápate la boca. No digas nada que pueda ofender a Dios y que pueda dar lugar al enemigo para entrar y fomentar y distribuir el desánimo, la frustración. Porque Él lo hace, Él lo hace. Entonces cuando te venga eso de que lo voy a criticar, no, antes de criticar, pelea con el espíritu de crítica y dice, en el nombre de Jesús no te doy lugar. Reprendo todo espíritu de crítica y no doy lugar en mi vida. Pero tienes que pelear contra él. Porque si no peleas, te toca.
y te usa para criticar. Ser usado es muy fácil. Pelear es lo difícil. Por eso cualquiera hoy es cristiano. Pero nosotros queremos ser cristianos como Ezequías, ¿sí? Que hacen lo recto delante de Dios, que luchan, que pelean, aquellos que llevan la presencia de Dios con ellos, que seamos aquellos cristianos que a donde vamos llevamos a Dios con nosotros, cristianos que a donde vamos nos hacemos notar porque la bendición de Dios está en nuestras vidas. Y no importa que sea un país más rico o más próspero, porque nuestra riqueza y nuestra bendición no depende de los países ni de los gobiernos. Nuestra bendición viene de Dios. Y aquel que ama a Dios y le sigue donde quiera que está prospera y Dios lo bendice. Estamos terminando. Mira, vamos a ir a la historia final de este rey. Bueno, allí entonces está, lanzando sus amenazas y todo lo demás. Después manda al rey unas cartas al rey Ezequías, siguiendo con sus amenazas. Toda la historia está ahí. Yo voy a saltarme mucha historia porque tengo que terminar. Pero lo puedes leer en tu casa. La historia está ahí. Puedes leerlo y Dios te va a hablar, te va a ministrar si tú lo buscas de verdad, con interés de aprender y de aplicarlo a tu vida. Dios te va a ministrar. En el versículo 25 dice: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Ahora lo he hecho venir, tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros. Ese no era el texto, se me pasó la hoja. Versículo 25. Dice: ¿acaso he venido yo ahora, 18-25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Esto es lo que el rey de Asiria estaba diciéndole a Ezequías a oídos de todos, con la idea de confundir. Ahora, le manda cartas después, y en el capítulo 19, ahora sí, vamos al capítulo 19, desde el 14 al 19, capítulo 19, del versículo 14 al 19, vemos allí la reacción de Ezequías. Este rey le manda unas cartas luego después y dice que tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de los hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sean todos los reinos de la tierra, que sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué hizo el rey ante las amenazas? Tomó las cartas que le enviaron y se fue a la casa de Jehová, al templo, y extendió todas las cartas, todas las amenazas de este rey, y oró a Dios: Señor, mira las amenazas, han blasfemado contra ti y contra tu pueblo. Y él reconoce: es verdad que los reyes de Asiria han destruido a tantos reyes y a sus dioses, pero ellos no son dioses como tú eres Dios.
Por tanto, te ruego, sálvanos, líbranos de las manos del rey de Asiria. ¿Dónde llevó su causa Ezequías? A los juzgados. Ah, no. A Dios. ¿Dónde vas a llevar tu causa tú? Mira, Señor, qué injusticia me han hecho. Mira lo voy a denunciar, lo voy a demandar. O lo voy a esperar detrás de la esquina. ¿Qué vas a hacer? Trae tu causa a Dios y Él se encargará. Mía es la justicia, dice Dios. Entonces Él le lleva su causa a Dios y Dios le envía por boca del profeta Isaías la noticia y le dice así. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. O sea, he oído tu oración, he oído tu clamor y también he visto la maldad del rey de Asiria. Por lo tanto, le dice el profeta, por lo tanto así dice Jehová, tú sembrarás este año y comerás, sembrarás el año que viene y comerás, sembrarás el tercer año y comerás. Y no te preocupes por este rey, que no llegará y no tocará la ciudad. No entrará en la ciudad. Por donde vino, se irá. Y ahí está la historia que tú la puedes ver. Te quiero hablar un texto más. Versículo 32 del capítulo 20. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé, dice Dios, esta ciudad. ¿Para qué? Para salvarla. Yo ampararé tu vida para salvarla. Yo ampararé, dice Dios. Y quiero pensar no solo en ti y en mí, sino también en nuestra familia. Diciéndonos Dios, yo ampararé tu familia. Yo ampararé tu vida. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 personas. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él, el rey de Asiria, adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Saraeth, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esadón, su hijo. Ese fue el final del rey asirio. Tremendo, ¿o no? Increíble las cosas que Dios hace. Amén. Y así el enemigo hará, así Dios también hará con el enemigo sobre tu vida. Por un camino vendrán contra ti, por 7 saldrán huyendo. Si tú te mantienes fiel a Dios, buscando al Señor. Terminamos, y te quiero decir esto. Nunca, mira, nunca te dejes atemorizar por el enemigo. Nunca. Porque más fuerte es el que está en ti que el que está en ti. El que gobierna sobre tu vida no es Satanás, es Jesús. Si tú te has puesto bajo su señorío. Él gobierna sobre tu vida. Y déjame decirte, más fuerte que Él, no hay nadie. El enemigo podrá amenazarte. El enemigo podrá insinuarte. Querrá venir para atemorizarte. Para paralizarte,
para infundir desánimo, pero levántate y pelea. Levántate y pelea. Dios está de tu parte, Dios está contigo. No te amedrentes por las amenazas del enemigo. 2. La fidelidad de Ezequías, de Dios, la fidelidad de Ezequías a Dios, eso fue la base para que Dios interviniera y lo librara, a él y a su pueblo. La integridad, la fidelidad del rey Ezequías fue la base que Dios usó para intervenir a favor del profeta, a favor del rey y a favor de su pueblo. Porque Oseas, que vivió la misma situación, a él no lo libró Dios, porque no tenía base para librarlo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tiene derecho legal cuando nosotros vivimos en desobediencia. Y cuando hay desobediencia y pecado en nuestra vida, no hay base legal para que Dios nos defienda. Porque el enemigo tiene autoridad, porque nosotros le damos autoridad a través de la desobediencia y del pecado, y él tiene autoridad. Entonces Dios no tiene base legal para defender tu vida del poder del enemigo. Mira, la Biblia nos enseña que Dios es justo. Dios es justo. Y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si nosotros vivimos bajo el dominio de las tinieblas, el Rey de la Gloria no puede hacer nada para defendernos del enemigo, del rey de Satanás. Ahora, si tú vives en el reino de Dios, si tú vives en fidelidad a Dios, el enemigo no tiene autoridad para venir sobre tu vida. Te podrá atemorizar, te podrá amenazar, pero nunca llegará a ti, porque Dios te guardará, Dios te defenderá, y a veces no tienes ni que intervenir, como en el caso de Ezequías. Solamente trajo su causa a Dios y Dios intervino de una manera milagrosa, envió su ángel y en un instante 187.000. En esta mañana al inicio veía, Dios le mostraba como los dardos de fuego del maligno son lanzados. Es una realidad, son lanzados contra nuestras vidas. Pero hay una coraza, hay una cobertura, hay una protección divina que nos guarda, que nos defiende, que nos libra. Y eso es una realidad. Pero muchos no son conscientes de esta verdad y viven como si no pasara nada, como si todo está bien. Viven bajo las vendas mágicas que el enemigo pone sobre nosotros. Por eso, despierta, mi hermano. Dile a que tiene a tu lado, despierta, despierta. Despierta. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, estamos en una batalla. ¿Y sabes lo que se está librando? ¿Sabes lo que está en juego? Está en juego tu alma. No está en juego tu dinero, está en juego tu alma por toda la eternidad. ¿Sabes qué significa eso? No hay cosa más valiosa ni más preciosa que un alma. Y eso es lo que está en juego, tu alma. Valórala y pelea por ella. Número 3. En esta historia se nos revela el secreto de vivir en victoria contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos corre el velo para que podamos ver el mundo que nos rodea, el mundo espiritual en el que estamos sumergidos. Yo quiero orar en esta mañana por cada uno de mis hermanos.